Lo que habíamos visto en la clase pasada era hasta que el paciente desde que el paciente sacaba el turno, que puede ser telefónicamente o vía WhatsApp, y después llega a la recepción y le vemos los datos de la credencial, vemos, por ejemplo, el token que nos puede dar desde el celu, y es como que lo recepcionamos, pero nos quedamos hasta ahí. Si, no sé si alguien pudo ver la clase que era del miércoles, yo ahí empecé a hablar de códigos. Sí, y lo mismo, no sé si en la presentación ya aparecían, me parece que no, pero por las dudas les pasé la siguiente. Empiezan a aparecer códigos, que son los más comunes, tienen horarios que van cambiando. Entonces, eso lo tenemos que ver, obviamente, dependiendo el lugar en el que estén trabajando. Esto siempre es en lo que es atención al paciente, o sea, en la recepción, en la mesa de entrada o en la misma recepción donde están los secretarios, y el código va a ir para todas las especialidades. No es que un clínico médico tiene un código diferente y un ginecólogo tiene otro. No, es el mismo código. Ahora, lo que va a variar es depende si están trabajando en una guardia o si están trabajando en la recepción y el horario. El código más común que va a aparecer siempre es el 420101. Ese código está en todo el país, se utiliza. Pero no es que cambia acá en Córdoba y en Buenos Aires va a ser otro, es el mismo. Lo que sí tiene es un horario que es específico, que es de lunes a viernes, que es la consulta médica diurna, en la que ustedes, que me imagino que les ha pasado varias veces, fueron al médico y se volvieron a su casa. Eso es la consulta médica ambulatoria. Hagan esta diferencia, si ya lo anotaron, y si no, que esta es ambulatoria, el paciente va a la institución y se vuelve a su casa. Eso tiene un horario que es desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese horario donde se aparece, en esos horarios siempre va a ser cualquier consulta médica que aparezca 420101. Por ejemplo, en este horario que son las 10:43 de un viernes, utilizarían este código. Acá, en Buenos Aires, Catamarca, en una guardia médica, también. Siempre va a ser ese. Eso para que lo tengan en cuenta. No sé si alguna vez le prestaron atención a las órdenes de consulta que les dan para firmar. Esto es cuando el sistema es privado, por ejemplo. En un hospital público posiblemente no les den nada para firmar, solamente los cargan del sistema. Ahí el sistema de la salud pública, a comparación del que es privado, por lo menos en la provincia de Córdoba, está interconectado. No sé si en toda la provincia, me voy a animar a decir en la ciudad. No quiero abarcar tanto y a lo mejor la infraestructura no llegó tanto. Pero sí está interconectado porque ellos también utilizan códigos dentro del sistema público, van a ser diferentes, no van a ser siempre el mismo que estamos utilizando acá porque es el que usamos desde el nomenclador de prácticas, que ese lo baja la Superintendencia de Salud, que es a nivel país. Lo que sí va a cambiar, por ejemplo, en APROS y PAMI, creo que sí es el mismo código. Lo vi hace un ratito no hace un ratito, hace una semana, un mes y medio, estaba buscando el nomenclador de PAMI y APROS y los códigos son similares. Obviamente puede que paguen diferente, eso es real. Eso lo vamos a ver en facturación, pero yo les cuento que sucede igual. Después tenemos otro código, que es el mismo de la consulta médica ambulatoria, que es el de la consulta nocturna, que es de lunes a viernes, de 9 de la noche. O sea, fíjense que terminó 9 de la noche el 420101. 9 y un minuto aparece el 420103. Muy bien, acá presencial me lo están mencionando, así que es 10 de 10. Se va entendiendo. Ese toma siempre todo el horario nocturno, pero fíjense que dice feriado también. Al decir feriado, me toma el sábado desde las 6 y un minuto, todo lo que resta del sábado, todo el domingo, y si, por ejemplo, en agosto hay un fin de semana largo, que cae el lunes, un feriado que es el del 17, me voy a adelantar en el tiempo y vamos a ir allá. Si, por ejemplo, este lunes fuese un feriado, también lo toma como feriado. Entonces, todo el día lunes, todo el día domingo y desde el sábado, desde las 6 de la tarde,
El código que se utiliza siempre para las consultas es el 420103. Eso para que lo tengan en cuenta, por el tema del horario. Yo siempre trabajé en la recepción, en cardiología y en otras áreas también, pero siempre, como el horario que yo hacía de trabajo era como máximo hasta las 8 de la noche, siempre se usa el 420101, porque el horario de la clínica, cuando atiendes desde las 8, más o menos, 8 menos cuarto, hasta las 8 de la noche u 8 y media, pero siempre sí es 420101. Ahora, si ustedes estuviesen en una guardia, ahí sí se va a modificar, porque en la guardia a lo mejor tienen horario, que puede ser, si a lo mejor les toca el horario de la mañana, es siempre el 420101. Pero si están justo en un cambio de horario, ahí tienen que recordar que usan dos códigos. Eso para que lo tengan en cuenta. También en la guardia a veces se cargan algunas prácticas, eso después lo vamos a ver cuando empezamos a ver facturación, pero en las consultas, la parte hacia ambulatoria, también una guardia es ambulatoria, el paciente va al lugar y se vuelve. Puede quedarse internado, pero normalmente se vuelve. Entonces, para que vean esta situación que es 4201, es el 01 en el medio, es el ambulatorio. Porque ahora, quiero ver si se entendió hasta acá, ¿no? Si, por ejemplo, mañana es sábado a las 7:30 de la tarde, viene alguien para hacerse una consulta, están en una guardia, ¿qué código utilizarían? El 420101. Sábado 7 de la tarde. Ah, 7, hoy pensé que, no, entonces 42, 0103. Muy bien. Acá presencial me lo han dicho, no sé si se llegó a escuchar. Sí, 420103. Muy bien, muy bien. Por eso, fíjense que cambia, o sea, uno piensa, bueno, 7 de la tarde, 420101. Ay, no, era hasta las 6. Ah, hay 0103. El código de los 42 son todos de consulta, para que ustedes ya le empiecen, como esto es parte de facturación, pero es necesario verlo en la parte de secretariado, porque es el código que siempre se carga y se factura. Obviamente, si están trabajando en laboratorio, esto que les estoy diciendo es un gracias, pero no cargamos consultas en laboratorio, cargamos otros códigos. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver laboratorio. En laboratorio se cargan todos los códigos de cada práctica. Cada práctica que tiene en la listita de pedido de laboratorio tiene un código y son códigos asociados. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí se cargan solo códigos. Lo mismo, por ejemplo, si está en el diagnóstico por imágenes y no se va a cargar una consulta, se va a cargar el código de la práctica. Eso lo vamos a ver en facturación, despreocúpense. Pero yo ahora en esta... Sí. O sea, si entendí bien, el código 420101, el 420201, el 420103, son todos para las guardias, lo que cambia de lunes a viernes de 7 a 21 y así sucesivamente, pero el nocturno y feriado, o sea, correría normal hasta las 21. El de consulta médica, hay uno que están viendo en la presentación, que es el del medio. Ese todavía no lo empecé a comentar, solamente hablaba del ambulatorio, pero sí, funcionan hasta las 9 de la noche. O sea, funcionan. Bien. A ver, uno lo puede cargar erróneamente, pero después el facturista va a ver y dice, che, pero acá en el sistema dice que esto fue a las 10 de la noche, ¿qué hace cargando este código? Por ejemplo, Ok. 10 de la noche y están cargando el 420101, por sistema va a figurar quién lo cargó, porque figura el usuario, y en qué horario. Y va a venir el facturista y le va a decir, acá dice que son las 10 de la noche, y acá me pusiste otro código, lo tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque cambia el valor. No es, si fuese el mismo código y no se modifica, ¿para qué vamos a cambiar el valor de esto? Claro. Sigan usando el mismo código, pero el 420101 tiene un precio, por así decirlo, que se le paga al profesional, y el 420103 tiene otro monto, porque es en horario nocturno. Entonces, Sí. aquí se va a modificar, por eso tienen que prestar atención al cambio. Ok. Esto siempre es ambulatorio. Cuando el paciente va al lugar, vuelve a su casa. Esto para desglosar los códigos y que se entiendan y que les resulte fácil de memorizar. Esto porque me di cuenta hace muy poco, por eso, porque medio que los tengo en automático a los códigos, pero una forma de recordarlos es entender que 42 son consultas. Listo. El 01, fíjense que dice 4201. El 01 significa que es ambulatorio.
Pero después tienen 01, 42, 01, 01, ese es el diurno. Y tienen 42, 01, 03. El 03 es el nocturno. Para que les resulte fácil de recordar el código. Porque ustedes después en la recepción no van a estar diciendo consulta médica nocturna. Cargando eso, eso no va a existir. Eso es lo que figura al lado. Ustedes van a estar con códigos. Y para que les resulte más fácil la memoria, es como asociarlos. Porque ahora entran otros dos códigos más, también que son de los 42, que son de consulta, pero estos son cuando el médico va al domicilio del paciente. Vieron que ahí existen servicios como EMI, Family, URG, no sé si hay otros más, que debe haber, pero son privados, siempre esos dependen de las prepagas u obras sociales. El 107 es público, pero solamente es para accidente vial en la calle. No es, me caí en mi casa, llamen al 107. No. Esa parte es público, entonces van a llamar, les van a consultar qué ha pasado, qué sucede y todo, pero no van a ingresar al domicilio. Y si la persona se cayó en la calle, sí, pero si no, no sucede. Eso hago esa diferencia, por las dudas. Profe, eso, menos mal que toque ese tema, ya de paso me saca la A ver, duda. O sea, si yo me pasa algo acá en mi casa, no puedo llamar al 107. lo podés llamar, pero te van a decir, nosotros no vamos a ingresar a la casa, porque no Ah, es ok, de accidente público. Si te ok. caíste en la calle, te fracturaste el pie, sí, podés llamar al 107. Te Ah, van a bien. llevar a un hospital público o te van a preguntar, ¿tenés obra social? Sí, y te llevan a un hospital que cubra tu obra social. Ok, gracias, profe. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, llaman a un servicio de estos de emergencias, que serían como privados, que se cobran a partir de la prepaga o de la obra social, y depende, si la persona tiene una cobertura, los van a llevar a un público. Siempre esto es los llevan siempre al hospital, que más cercanía tienen y qué riesgo corre la vida de esa persona. Por ejemplo, suele pasar muchas veces que hay gente que trabaja en obras y no tienen ni una RT dando vuelta, el empleador que los contrató no le ponen nada, se caen porque no tienen ni las medidas básicas de seguridad, va el 107, los busca y los lleva a un privado. Y el privado dice, no, pero este no tiene obra social. Y ahí lo derivan a un público. O sea, porque lo llevan al de cercanía. Pero ahí después Claro, pero primero lo tienen que estabilizar en caso lo van de que sea algo. estabilizando en la ambulancia, en realidad. Ah, ok. Sí, en la ambulancia ahí está el paramédico resolviendo eso. Para después llevarlo al nosocomio que lo va a atender. Pero sucede de esa forma. Y ahí yo entiendo que va a empezar a sonar que es cruel toda esa situación, pero lamentablemente así se factura en obras sociales o prepagas. Yo tengo un o sea, yo tengo una forma de entender de que, bueno, no, el paciente hay que tratarlo bien, hasta ahí venimos, pero después la parte de facturación empieza a ser, ya nos olvidamos del paciente, hay que ver números. Acá en esta parte de lo que es carga, al principio, obviamente, lo van a llevar un público, pero también pasa mucho que la persona puede tener obra social o prepaga muy alta, pero está descompensándose al borde, y lo llevan a un público, y ahí le van a salvar la vida directamente. No le van a preguntar nada, lo cargan, después la persona hará sus controles, sus cosas en un privado, o sea, pasa de uno y pasa del otro. Obviamente, ¿quién queda beneficiado? Y el que no ha tenido que pagar nada. La verdad es eso. No me quiero ir de ese tema, voy a volver de nuevo a las consultas. Ahora tenemos cuando el médico va al domicilio. También tiene lo mismo, los horarios que pueden ser desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y acá cambia el código, y acá asocianlo de esta forma. 42 sigue siendo consulta. 02 es en el domicilio. 01 es diurna. Entonces, para que vean la diferencia del 420101 y el 420201, dice lo mismo. Pero uno es visita médica en el domicilio de la persona y el otro es en la institución, o sea, van al hospital. Lo mismo también tenemos un código nocturno para esto, que es el 420203, que es la visita médica nocturna o en atención de día feriado. Acá funciona igual, solo que cambia el código. Acá también, al ser visita,
que el profesional va al domicilio, también se modifica el valor de la consulta. Es un poco más cara porque se tiene que trasladar. Y esto lo vamos a ver en facturación, se suele cobrar también se cobra más por la distancia que quede dentro del ejido de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Córdoba solamente se cobra el código solo. Pero si, por ejemplo, la persona viviera en Carlos Paz, ahí se va a cobrar del eje, o sea, del centro, del ejido de lo que es la ciudad, se cobra cada 10 kilómetros extra. También eso se va agregando. Por ejemplo, si viviera en Malagueño, quizás, o sea, ya sale del ejido de la ciudad, pero como puede que le cobre un poquito menos, le hace como un porcentaje. O, por ejemplo, en Calera, acá hay una de las chicas que vive en Calera, ahí también te lo cobraría porque ya sale de la ciudad en sí. Por ejemplo, si están en Argüello, por poner otro que queda, pero entra del ejido. Entonces ahí no se cobraría ese plus, ¿no? Y después tenemos otros 2 códigos de consulta que los deben haber visto, o los están viendo ahora, que son los 4203, 01 y 03. Estos los vamos a ver cuando veamos internación. Yo ahora no les voy a prestar atención, no voy a indagar en esto, que no nos va a servir a los fines específicos del área de secretariado en esta parte. Esto lo vemos cuando hacemos facturación de internado, porque ocurre que la visita del médico, pero en internación. Y también hay especialistas que van a ver al paciente, por ejemplo, si a mí me internara un médico y me va a ver en la consulta, o sea, la consulta en internación sería, es la visita especializada en internación por día de internación. Si me va a ver más de una sola vez, y bueno, ya se facturan 2 consultas. Es por los días que aparece ese médico visitando al paciente. Y después está el 420303, acá asocienlo de esta forma, 42 consultas, 03 internación, pero acá no es diurna o nocturna, porque en internación no media diurno o nocturna. O por lo que hemos dicho por consulta. Claro, acá es interconsulta. Es diferente levemente al código anterior porque, por ejemplo, hago la situación esta. Yo voy porque me fracturé el pie. Ojalá no suceda. Me caí, me golpeé el codo. Bueno, voy y me va a ver un traumatólogo. O sea, estoy interna, me fue algo medio grave, porque por una fractura de codo nadie se interna, pero supongamos que me internan por eso. Y me va a ver un traumatólogo. Bueno, ese que sería mi médico de cabecera en la internación es la visita, o sea, lo que hace para corroborar. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero me dieron un medicamento que me hizo mal el estómago y ahora me tiene que ver un gastroenterólogo. Ahí es interconsulta. En la interconsulta es el código el 420303 y que es válido una sola vez. O sea, y se factura por interconsulta por especialista. Voy a hacer el caso más extremo y ridículo. Me va a ver, no sé, esa medicación me hizo tener arritmia y ahora me tiene que ver un cardiólogo. Entonces, ahí también se vuelve a facturar el 420303 porque es otro especialista. Acuérdense que me internó un traumatólogo. Me fue a ver de interconsulta un gastroenterólogo y un cardiólogo. El gastroenterólogo me dio la medicación, listo, me calmé, pero me siguió la arritmia. Y ahí vuelve a aparecer de nuevo el cardiólogo, pero el principio, cuando fue la primera vez, es el código 420303, porque es interconsulta especializada y se puede facturar una interconsulta por especialista. O sea, ese es como válido una sola vez. Si vuelve de nuevo, ese especialista vuelve a ser el 420301. Porque es visita médica especializada y es por día de internación. Si yo estuve 5 días y de esos 5 días fue a verme 2 veces, me lo van a cargar 2 veces, más la que fue por interconsulta, que serían 3. Esto ahora empieza a ser complejo, pero lo vamos a resolver en internación cuando estemos facturándolo, porque ahí va a cobrar mucho más sentido. Nosotros actualmente no vamos a estar viendo esto en una secretaría médica. O sea, si están trabajando en secretaría de internación, esto no va a suceder, lo de los códigos 420301 o 03.
porque eso está ocurriendo en internación. Ustedes solamente están recepcionando el paciente que viene así con la hojita. Hola, me vengo a internar, traje todos los papeles, ¿en qué habitación voy? O sea, sería eso. Eso no lo vamos a ver acá, por eso quiero hacer esta aclaración de que lo vamos a volver a ver más adelante. No se confunden estos códigos. Los que son de internación, guárdenlos hasta que volvamos a internación. Nos vamos a quedar en el 4201 y en el 4202, momentáneamente. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Virtual? Perfecto. A ver, vamos a hacer rápido. Mañana, 5 de la tarde, cae alguien para una consulta con un oculista. Bueno, 40 ¿A qué hora, profe? A las 5 de la tarde entraron así, hola, un oculista, me puse una gotita de pegar en el ojo. No, bestia, era pobrecito, pero pasa. 420101. Muy bien. Porque era las 5 de la tarde. Sí. Exacto. Muy bien, muy bien. Obviamente, por ejemplo, puede pasar que, por ejemplo, cuando llaman en el domicilio para que vaya el profesional, suele ser porque la persona no se puede movilizar, que ha tenido, por ejemplo, gente que se cae en la bañera, en las duchas, pasa mucho con la gente adulta, o a lo mejor puede pasar que están con un malestar que decir, che, entre que vaya ya a la clínica, estoy re descompensado, no sé, tienen vómitos, puede que la situación sea ir al baño muy seguido, y entre estar en una guardia y estar así, es como, no, bueno, me quedo acá y que venga el médico, pero sí, a lo mejor necesitan como, están deshidratados, están teniendo, ahí sí, lo más urgente es ir a una guardia, no es, me voy a quedar esperando al médico, total me va a salvar la vida en mi casa. O, por ejemplo, suele pasar mucho en invierno, que los nenes se congestionan, están gripados, y es como, bueno, que venga el médico a casa en vez de ir hasta allá, si total la espera va a ser un poco más, va a ser igual o más larga en mi casa, pero está en mi casa. Entonces es como que se puede, cuando corre riesgo la persona, vayan al médico, por favor no lo esperen en la casa, cuando es algo más leve. Acá lo que tenemos ahora, porque fíjense, vamos a hacer este recorrido, ¿no? El paciente sacó el turno por teléfono o por el call center, lo sacó desde la página web, sacó un numerito en una consulta por WhatsApp, entonces ya sabe que tenía agendado un turno. Fue hasta el lugar y lo recepcionamos. A ver, présteme la credencial, muéstreme el token, o trajo la autorización, lo cargamos porque era una consulta médica diurna, tenía que ver a un médico clínico, cargamos el código 420101, lo sacamos del turnero previamente. O sea, yo estoy haciendo todo el recorrido de lo que veníamos viendo anteriormente. Y ahora empieza a pasar con los bonos de consulta, que es lo que ahora él va a firmar y nos va a quedar a nosotros en la recepción. Los bonos de consulta u órdenes de atención, en la facturación ambulatoria, esto nosotros lo vamos a ver desde lo ambulatorio. Obviamente esto mismo ocurre con la atención, por ejemplo, domiciliaria. Después el médico vieron que les entrega un papelito que les queda un duplicado, tanto a ellos como a él le queda el duplicado y al paciente le queda el original. Al revés, no me acuerdo cuál quedaba, porque eso después se factura. O sea, todo lo que es atención se va a terminar facturando. No es que por gracia divina vino el médico, listo, porque a veces hasta si necesitan un certificado, porque después lo tienen que presentar en el trabajo o en algún lugar, ese certificado también se lo suelen cobrar por las dudas. Ese ahí creo que no se factura, vendría a ser como entre comillas un coseguro. El coseguro no se factura en términos de facturación fiscal, pero se está facturando mediante la consulta. Muchas veces me ha pasado de que el paciente quiere la factura del coseguro. La clínica, al ser solamente la institución y el médico que trabaja en la institución, como los médicos son agregados o colaboradores en la mayoría de las clínicas, no suelen entregarle desde la misma clínica una factura por el coseguro, sino que ahí en ese caso se lo tiene que pedir al médico. El médico le hace la factura. ¿Eso debería pasar? ¿Sucede? No. Pero también muchos pacientes a veces lo piden porque les molesta que de la obra social les cobren.
pero eso ya es una cuestión del plan que tienen o de la situación. Justo hoy me comentaban una situación medio rara de un médico que cobraba un coseguro que no, o sea, por el plan no lo debería haber cobrado. Ahí en esos casos uno le puede exigir al profesional, haceme la factura, después el profesional se las va a hacer o tienen un contador y les manda la factura al mail y ahí la presentan en la obra social, porque a veces la obra social, esto sí podría haber pasado, yo me doy cuenta a medida que voy diciendo las cosas en las clases, muchas veces un profesional puede que cobre de más, no es ético, entonces ahí se le pide la factura y se lo presenta en la obra social, y ahí la obra social lo va a hacer a contrafactura. O no, pero eso ya, esa parte se me escapa del conocimiento porque no lo tuve que hacer nunca, pero sé que suele suceder. Pero volviendo acá al tópico, en la facturación ambulatoria, cuando nos llegan los bonos de consultas o prácticas administrativas, el secretario es el encargado de separarlos por obra social o por profesional. Esa es la forma como ordenarlo para dárselo después al facturista. O si en el mismo servicio se está prefacturando, es una forma de ordenar. Se debe hacer la facturación en 1 o 2 días antes, o sea, desde que se carga esa consulta, lo ideal es hacerlo el mismo día, como al cierre de la jornada, no dejarlo ahí dando vueltas. Exacto. Después se empieza a juntar y llega el día de cierre de facturación y están haciendo lo que deberían haber hecho coordinadamente día a día, al último es papelería dando vuelta por todas partes. Esa facturación se debe hacer entre el día o al día siguiente para poder cargar esos códigos y realizar la correcta facturación. Y para la presentación de los bonos de consulta, tendremos en cuenta los límites, es decir, cuántos bonos de consulta puede facturarse por mes, por profesional y por paciente. Esto ahora ya lo voy a explicar en el sentido de que, por ejemplo, PAMI y APROS dicen que por día, se tiene que atender 20 pacientes en un mismo profesional. Pero eso es en una clínica. Por ejemplo, el doctor Juan Gómez trabaja en una clínica que atiende PAMI y APROS. Tiene que atender 20 pacientes en ese horario que él está trabajando. Él se va a otra clínica y puede seguir trabajando. Y a lo mejor ya no trabaja con PAMI y APROS, trabaja con Galeno, OSDE, OMINT, cualquier otro. TASPU, y apareció un APROS. Pero bueno, ese de APROS, como es en otra clínica, sí lo pueden facturar. Eso es dentro de la misma clínica. Lo mismo también puede pasar de que hay profesionales que atienden algunos planes de algunas obras sociales y le ponen cupo. Bueno, de CIPSA, este plan que es bajo, 2. De esta obra social, 4. De esta obra social, poneme 10, porque pagan mejor. Por poner un ejemplo. Particulares, atiendo 3. No más de eso, por poner. Particular es el que no tiene obra social y lo va a pagar de manera en efectivo en el lugar. Tenemos un caso. Acá en Conci, dice, ¿te pagas forma particular o qué obra social tenés? Yo tenía el formato. Bueno, guardó un segundo y nunca me contestaron. Mira. No me dieron para ese día. Me salía que yo tenía GEA, claro. Pero yo no tenía más. Entonces, pero vos tenés GEA, planta, no lo tengo más. Entonces guardamos un segundo. Y nunca reprogramaron todo, Nunca nada. reprogramaron. Mira. Así que eso era mejor en ese momento, ya habían tomado particular 3. Bueno, pero ahí el secretario podría haber hecho. No, hasta el día de hoy no tengo Estoy esperando el turno el día de hoy, 3 años después. Sí. No, en eso. Sí, claro. Consulte porque ahí se me confundí un poquito con algo particular que me pasó a mí. En Obsecar tenía, suponete, cierta, ponele, creo que era cada 6 meses te autorizaban una resonancia de la que fuese de cuerpo o las cantidades de veces que te iba a ver, en mi caso que soy diabética, la diabetóloga. Y se me mezcla ahí si era en parte, ese límite para el paciente o para el médico. Bueno, esa otra parte ahí es donde iba a ir, porque hay estudios que por paciente, porque esto es por paciente, no por médico. El médico puede atender 50 personas que se vayan a hacer estudios, por poner un ejemplo. Pero por paciente, y ahí ya entra el convenio que tiene su obra, o sea, las prestaciones que tiene la obra social, ¿no?
Todo lo que es consulta, si es dentro de la misma especialidad, es una consulta por especialidad por día. Me ha pasado de que una vez cargué a un paciente que fue a ver un cardiólogo en el lugar en el que yo trabajaba, entonces cargo la práctica y me salía rechazado. Le dije, qué raro porque es una consulta. Y salía en la explicación de que ya se había atendido con un cardiólogo. Y le pregunté, ¿usted fue a ver otro cardiólogo el mismo día? Y me dice, sí, fui al cardiológico. Y de ahí me vine porque tenía turno acá con otro. Digo, claro, es por eso, porque a mí me salía rechazada. ¿Qué hacía en ese momento? Bueno, esa consulta la dejaba pendiente y al día siguiente la actualizaba y ahí me lo tomaba. O sea, lo que hice fue que en vez de que se haya atendido en ese día, se facturó el día siguiente, la dejé en espera, porque me daba rechazado. Entonces a ellos sabía, y le pregunté, ¿y mañana no tiene que ir a ver ningún cardiólogo, no? No, listo. Entonces la facturé el día siguiente. O, por ejemplo, cuando vos vas al médico a una consulta y te piden un análisis, andás entre los ya urgente y tráemelo, o cargas esas consultas y después tenés que volver a cargarlo para mostrar No, pero estudio. Y ahí sí. y un caso también es que me dice, no, pero bueno, fui a la mañana y a la tarde volví a ir con el mismo médico. Claro. Y ahí me dice, no, están pendientes porque vos ya viniste hoy a la mañana con el mismo profesional y me lo cargan al otro día para Claro. que igual me atendió ese día, ese chorro, vas a pasar el tiempo que te vean tu estudio, pero bueno, otro día no te vayas a volverse a atender con el mismo porque no va a pasar. Claro, sí. Es como el mismo paciente que se recarga dos veces, sí. Eso es en esos casos de la especialidad. Lo mismo pasa con los estudios, por ejemplo. Dependiendo las prestaciones que tiene cada plan, pero la mayoría suele ser un electrocardiograma, uno por mes. Si se hace dos en el mismo mes, no lo autoriza el segundo. Ahí lo tiene que pagar aparte. Porque la prestación dice eso, que es uno por mes, un electrocardiograma. Si fuese cámara gamma o estudios más invasivos, es uno cada 6 meses. Por ejemplo, hay otros que tienen de sesiones terapéuticas para el psicólogo, son 45 sesiones al año. 45 el que tiene las mejores prestaciones, a otros son 10 sesiones, 10 sesiones. Fisioterapia, lo mismo, 10 o 20 sesiones, dependiendo la situación y dependiendo de la prestación del plan. Eso a veces el paciente lo puede saber, a veces. Eso cuando se carga, ahí el admisionista se los va a informar. Yo por las dudas, Caro, voy silenciando porque se escucha ruido de fondo. Vos, cada vez que quieras hablar, vos apretá el micrófono. Eso puede ir variando siempre dependiendo del plan y las prestaciones que tiene esa obra social. Por ejemplo, de internaciones a veces dice que es como una internación, si es terapia intensiva, cubre tantos días, o si es ambulatoria. Ahora, si la persona vive internada, che, ¿qué está pasando acá? Entonces ahí va a saltar, pero es como que sí, le cubre una internación por año, o lo mismo si fuese por parto, todo eso. Eso como está aclarado, pero a veces como que, che, ¿por qué lo internaron 2 o 3 veces? Ahí no es que no cubre, pero les va a saltar como tiene que pagar un extra aparte, por así decirlo. O, por ejemplo, esto es en las operaciones bariátricas. Uno de los requisitos que los cubren en muchas obras sociales, uno de los requisitos es que pasan auditoría, es que tiene que tener consulta durante un año, estar haciendo consulta con un psicólogo o haciendo tratamientos psicológicos durante un año. Eso está sentado en la historia clínica. Estos son casos muy especiales, quiero que lo sepan. Tiene que haber visto un obesólogo o alguien que haga cirugía bariátrica y que le haya dado el diagnóstico y que eso va a ir. Tiene que haber bajado de peso determinada cantidad con respecto a lo que es su índice de masa corporal. Obviamente, ir a un cardiólogo, ir después a un anestesiólogo, y para que cumpla con todos esos requisitos, para que después pasa a auditoría y ahí se lo autoriza. O sea, en ese caso puntual, ¿no? Porque suelen ser cuando pasa por obra social o prepaga. Si no, la persona puede decir, no me interesa, lo pago. Y todo esto no servía de nada, porque no es la burocracia que requiere las auditorías médicas. Eso como para que lo sepan. Pero en otros también,
De diabetes, o sea, las personas que tienen diabetes, no sé bien cómo es los reglamentos o auditorías que les piden, pero sí es como que les dan de la medicación, tienen como una determinada cantidad, como que si uno comprara, por poner un ejemplo, 10 cajas el mismo mes, no te las va a utilizar las 10 cajas de medicamentos. Como por decir una exageración, pero yo ahora les voy a mostrar un par de bonos de consulta. Ay, no me corre acá la presentación. Ahí ustedes lo están viendo, yo acá se los voy a mostrar de manera presencial. Bueno, este funciona. Este es mismo de una clínica. Ustedes están viendo otro, que es uno de OSEP. Este es como si fuese un APROS de la provincia de Catamarca. Este es el que están viendo las chicas. Fíjense que tenemos acá datos de la persona. En este caso, de esta obra social, la persona tiene que venir, por ejemplo, quiero ver si tengo uno. Este de acá, que están viendo, no es igual, pero es la dinámica del que te mostré abajo. Vendría a ser como esto. Tiene los datos del paciente que se han cargado, y eso, por ejemplo, lo daría la misma clínica. El que ustedes están viendo actualmente es el que se hace dentro de la misma clínica. Es como un sistema propio de facturación, que se cargan los datos de la persona, se pone la fecha, se pone el médico con el que se va a atender. Eso después la persona, cuando sale impreso, lo va a firmar. Voy a ver si tengo uno parecido. Oh, me viene con 10.000 papeles. Más que nada para que lo vean acá presencial. Ustedes lo están viendo. Sí, mira, estaba buscando. Este es el que dan para que nos firmen en el lugar. Este sale propio del mismo sistema, que tiene todos los datos de la persona. Cuando lo firman, no sé si alguna vez le prestaron atención, aparece un código. Fíjate, a ver, ya les voy a mandar una foto del que están viendo acá porque ese no lo tienen. Porque, no sé, lo voy a mostrar acá, pero no creo que se vea tan nítido. Bueno, acá no tiene el código, lo tiene tachado en realidad. Ahí está, lo tiene tachado. Esto acá ya les voy a mandar una fotito de esto para que lo vean. Este es el que se daría en la institución para que la persona lo firme. Donde está tachado, ahí tiene el código puntualmente, dice 94201. Y después acá dice por qué motivo fue, que es la consulta médica. Detalles, nos dice que está autorizado. ¿Lo están viendo? Yo estoy haciendo una payasada mostrando. Sí, se ve más o menos. Me tienen que buscar a mí, no ver la presentación. Bueno, dice la descripción consulta médica y dice acá en una parte diagnóstico, pero que no está completado. Eso que aparece que la persona lo firma es lo que ustedes están viendo como en el sistema de lo que se carga. Acá puntualmente cambio, lo que yo les mostré era de una consulta médica, esto es de un ecodoppler, lo que están viendo ustedes actualmente. Pero es como la carga en el sistema. En esos casos hay algunas obras sociales o prepagas que la persona no tiene que venir con papelería para firmar, sino que del mismo sistema se carga, se imprime, la persona lo firma. Pero en otras es una obligación que el paciente venga con el bono de consulta, porque es la forma en la que se atiende. Entonces, yo ahora voy a volver al bono de consulta para que lo veamos detenidamente, que es el de OSEP, que es el otro, el de ARGES. Fíjense que acá tiene la fecha de emisión, que es el 7, es viejo este, quiero que lo sepan, pero sirve a los fines prácticos. Voy a buscar acá. Fíjense que ustedes tienen acá fecha de emisión 01 del 7 del 01 del 2020.
Tenemos el nombre de fecha de prescripción, a quien se lo están pidiendo. Márquez María Alejandra dice apellido y nombre del titular. O sea, ¿quién es titular de OSEP? Es Márquez María Alejandra. Bueno, afiliado, grupo, no sé bien eso a qué va puntualmente, pero afiliado, tenemos el número de afiliado que es 10.000, no, 105.982, ese es el número de afiliado. Nombre y apellido del beneficiario. Acá da la casualidad que es la misma persona. Pero nos indica que el titular es Márquez María Alejandra. Quien se va a atender es Márquez María Alejandra. Si, por ejemplo, ella va un hijo a atenderse, aparecería nombre de beneficiario otra persona. Y no es, che, ¿qué está pasando? No, porque el titular es uno. Que acá es parecido a lo que les mencionaba de 00 en las credenciales, el titular 01 es el de parentesco. Claro, el cónyuge será un hijo y así, por eso son 7 el grupo Sí, familiar. seguramente sean 7 en el grupo familiar, eso pensaba también. Sí. Entonces, en este beneficiario es ella, y dice parentesco titular. Cuando fuera otra persona, por lo menos en esta, está aclarando quién es, cónyuge e hijos, también eso lo aclara. O padre, porque es como que entra en afiliado también. Domicilio es como que ahí tienen un código que se carga del domicilio, número de tipo de documento es DNI y el número de documento de la persona. Fíjense que dice código, o dice 1/420101. Nosotros nos vamos a agarrar del 420101, es el código con el que se va a facturar. Como para que vean que, si bien esto es de otra obra social de los empleados de Catamarca, pero es el mismo código, como para que ustedes lo vean de ese lado. Consulta en consultorio diurna. Entonces, ahí está aclarando, porque si fuese nocturna cambia el papelito. O sea, tendría que ser otro. Este no sería válido para la consulta nocturna en una guardia. Y también dice consulta en consultorio. Si fuese en el domicilio, a lo mejor no tiene para atenderse en domicilio esta obra social. Por poner un ejemplo, ¿no? O se carga diferente. Pero en esta situación ya aparece, esto es un bono de consulta, porque la persona lo trae. Después, bueno, importe, que es 75, eso no lo paga en realidad en la clínica. Lo ha pagado en su obra social, porque hay una filial acá en la ciudad de Córdoba, donde ellos lo terminan de pagar o lo pagan directamente en la provincia de origen, y fíjense que dice orden válida por 30 días. Pasado ese tiempo, no es válido este papel. Por ejemplo, hoy, 6 años después, no es válido lo más mínimo. No es que son Tiene que volver a hacerlo y Exacto. poner una nueva fecha. Si, por ejemplo, acá dice 7/1, vamos a hacerlo con fecha actual. Dijera 31/7, tiene validez durante 30 días desde la fecha de emisión. No es que mañana ya no es válido. Eso sí, uno a veces tiene que prestar atención porque puede ser la última fecha del mes, pero tiene validez de 30 días. O sea, toma... La fecha de emisión se calcula. Claro. Después dice, bueno, el coseguro que lo paga, pero eso es a cargo del afiliado, lo paga en el lugar, firma conformidad del afiliado, firma y sello del profesional, fecha y hora de realización, en qué horario fue a hacerse esa consulta y en qué día, y la matrícula del médico que lo atendió. Como para que ustedes vean todos esos datos que se hacen a veces de manera manual, pero si no, desde el sistema también todo eso queda registrado y la persona directamente firma. En lo que es diagnóstico, fíjense que acá dice diagnóstico y dice pre-QX, eso es prequirúrgico. Eso es válido como diagnóstico porque esta persona se tiene que operar y entonces tenía que hacerse un electrocardiograma y una consulta médica. Entonces van asociados y el diagnóstico es prequirúrgico porque se tiene que hacer para el electrocardiograma también tiene que venir con un papel igual que diga electrocardiograma, con el código, todo firmado con el sello, todo eso es uno de los requisitos para esta obra social. Hay otras, ahí yo ya no tengo imagen de eso, que es de OSDOP-SADOP, que es la obra social de los no sé si es maestros o profesores de escuelas privadas, algo así, no me acuerdo. OSDOP-SADOP.
Ellos vienen también lo mismo, es un bono donde aparecen, donde dice identificación de grupo familiar, también aparece quién es el titular, aparecen los nombres y cuando, por ejemplo, aparece el nombre de la madre, de cónyuge y de los hijos. Si viene uno de los hijos, tenemos que preguntar quién es la persona y se marca en la casilla donde está la persona. Aparecen todos los datos de filiación. Obviamente también tiene una fecha de vencimiento desde que se emite hasta que se entrega. Y también dice área de atención, ambulatorio, internado, consulta ambulatorio, tiene el código 420101, cantidad 1, que es válido por una persona para ese día. Tipo de bono, consulta ambulatoria, consulta domiciliaria, consulta especializada, práctica ambulatoria, salud mental, rehabilitación, odontología o internación. Hasta en este caso nosotros tenemos que marcar cuál es el tipo de atención que va a tener, dependiendo del lugar en el que se va a atender. Si yo estoy en odontología, y voy a poner consulta odontológica. Si estoy en el Morra y la persona va a atenderse ahí para una consulta, que es de psicológica o de psiquiatría, salud mental. Y así va variando dependiendo del área en el que yo esté. En este caso, que es consulta médica ambulatoria, y sería consulta ambulatoria. Valga la redundancia, pero fíjense que necesitamos ir aclarando cada ítem, porque esto después lo va a ver a lo mejor dos personas diferentes. Uno que es el que recopila toda la información y el otro es el que lo va a facturar. En este caso es el secretario que primeramente está ordenando. Cuando se ordenan las órdenes de consulta, es por obra social, es como que tienen un código y se pone, por ejemplo, cómo esté ordenado el sistema de cada clínica, ¿no? Supongamos que el número 1 sea OSDE, por poner. Entonces, todas las consultas de OSDE de ese médico van todas juntas. Ahí se ordena por orden de apellido, ¿no? O sea, como que va ordenadito. Después, o puede ir por diagnóstico, eso puede ir variando dependiendo del orden que tenga la clínica, pero cada obra social dentro de cada clínica tiene como un orden, que es una asignación que ellos le van poniendo. O sea, eso ya es particular de cada institución, no es que es así oficial en todas partes. Por ejemplo, 01 vendría a ser OSDE, vamos a poner un ejemplo. 2, Medife, y así. Entonces, todos los que sean de OSDE, primero, por orden de apellido. Después, la obra social que le sigue. Así es como que van quedando ordenados una vez que se hace el cierre de facturación del día, para que después lo pueda facturar el facturista. Acá lo mismo, datos de presuntivo. Acá el diagnóstico presuntivo, lo mismo que teníamos en el otro que es el prequirúrgico, o en el de la consulta. Ustedes, el que yo estaba mostrando recién con el papel, ahí no decía nada. Y es diagnóstico presuntivo porque para poder facturarlo en la consulta, nosotros no sabemos específicamente a qué va. O en las guardias que les preguntan, ¿y por qué acude a... ¿Por qué venís a la guardia? No es que son unos chusmas que le preguntan, sino que es para poder facturarlo. Porque si es por una guardia, ay, no, es que me agarró miedo y vine al médico. No, miedo o control general no es diagnóstico, no lo va a cubrir la obra social. Entonces tiene que haber una cierta patología o algo a ver para que lo pueda cubrir. Por ejemplo, en un caso de cardiología, los más comunes son HTA, que es hipertensión, DLP, que es dislipemia, soplo, entra en uno de los diagnósticos. Ya les voy a pasar una listita con diagnósticos para que ustedes tengan una noción. Son siglas la mayoría, pero creo que al lado los especificaba. Pero, por ejemplo, poner control general. Acá entra la parte esta que nosotros decíamos que el secretario tiene que tener nociones de lo que es salud, diagnósticos, más que nada por esto, porque si, por ejemplo, van a ver a un médico clínico, que sí puede ser control general, pero a veces a lo mejor el médico dice, no, a ver, pedimos este electrocardiograma porque puede que tenga una arritmia. Entonces, arritmia ya sería la... Para médica clínica creo que control sí funciona, pero para el resto de las especialidades no. Pero pueden poner resfrío, tos. Tos entra en un diagnóstico para lo que es niños en pediatría. Soplo, lo mismo, palpitaciones, pero poner control general para un estudio prequirúrgico o postquirúrgico sí son válidos de diagnóstico, porque está previo a realizarse una cirugía, porque ya hay, en la historia clínica figura que se va a realizar eso, y postquirúrgico es por los controles que tiene. Hasta acá vamos bien, mucha información.
¿Hay algo que no se entienda? Lo que están viendo acá es una orden de autorización previa, es decir, que no se autoriza en el momento, sino que la persona lo tiene que traer. Ahí hay que prestarle mucha atención a las autorizaciones porque tienen que coincidir con la consulta, con el pedido médico, que estén en fecha, porque a veces el pedido médico puede estar vencido y la autorización está ok. Pero si no me coinciden los datos, no se puede hacer el estudio. Me ha pasado una vez que la autorización estaba en fecha y en la autorización figura quién es el que lo ha pedido el estudio y a lo mejor ese médico no trabaja en la institución, pero el pedido médico está vencido. El pedido médico, por ejemplo, dice Juan Gómez, cardiólogo, pero que trabaja en el cardiológico y la persona se va a hacer el estudio en la clínica Mayo, porque le cubre la obra social, puede hacer eso. En la clínica Mayo no tienen el sello del médico para firmar de actualizar ese pedido médico. O sea, tiene que ir sí o sí la persona a la otra clínica y que le vuelvan a hacerlo. Claro, ahí sí es válida esa autorización que está en tiempo presente, pero el pedido médico está en el pasado, por así decirlo. Si el médico trabajara en la misma clínica que nosotros trabajamos, sí lo podemos hacer, porque es como más rápido. ¿Qué ha pasado que le han cambiado la fecha en el momento? Claro, sí, eso se puede hacer mientras el profesional esté en el lugar. Pero si es de otra clínica, en el pedido médico figura que esa persona tiene una matrícula, el sello, y está cargado la autorización, pero no tenemos acceso nosotros a eso. Entonces ahí la persona tiene que... Ahí lo único que podemos hacer es reprogramarle el turno. Es lo único. Pero en ese caso, porque la persona es una cuestión que lo tiene que solucionar él. Bueno, a veces se le puede pasar o por una cuestión logística, no le queda uno cerca del otro y bueno, se mandan. Y a veces de la obra social no le dicen, che, corrobora eso, cambiar, porque no te lo puedo autorizar. Lo mismo puede pasar de que la autorización esté vencida, o sea, ha pasado el tiempo desde que tenía la autorización, sacó el turno y fue a la consulta. Aguárdenme un ratito. Me había quedado en que la autorización, si está vencida, tenemos que corroborar esto, de que la autorización también esté en fecha, desde que se ha emitido la autorización, la persona a lo mejor sacó el turno un poco más tarde, o se lo dieron más tarde, y tiene vencida la autorización. Si la autorización está vencida, nosotros no podemos solucionar nada porque eso se lo dan desde la obra social. No es ahí, de nuevo, solo se reprograma el turno, o si está dentro de un horario válido que se puede hacer, se le puede cambiar al último momento, pero que la persona lo gestione rápido. A veces es medio simple, se vuelve a gestionar y se lo autorizan rápido. Pero en otras, dependiendo del estudio, puede demorar hasta 72 horas, más horas también, cuando es un estudio un poco más invasivo. Entonces, en esos casos, si la autorización está vencida, no lo podemos hacer pasar al paciente por más que nos diga, ahí sí se cobra particular. Esto es dependiendo de la clínica, ¿no? Ahí sí se puede cobrar particular, se cobra todo el estudio, se les entrega factura, porque es un estudio, no es la consulta. Se entrega la factura y la persona cuando tiene la autorización, bien, la trae y ahí se le hace la devolución de lo abonado. Porque ya trajo la autorización.
Con las consultas, por lo menos donde yo trabajaba, eso no era posible. Por ejemplo, no tenía obra social por algún motivo o no cubría y después se le hacía el reintegro. No, con los estudios sí sucedía, pero con las consultas no pasaba. Al menos en el área en el que yo estaba. A lo mejor pasaba en otros, pero en esta situación. Claro, no sé si querías hablar, justo. Sí, o sea que las autorizaciones, eso yo me guío mucho por mi experiencia en Obsecar, eso todo se paga en obra social, dependiendo del lugar donde te trates. Claro, pero por ejemplo, si en OCK, ¿no? El de los empleados de comercio, Sí. a veces, por ejemplo, vos podés autorizar cosas en OCK, en la parte del autorizador, y después vas a atenderte al centro. Como es dentro del mismo, no sé si a lo mejor en la clínica, al ser un poco más grande, tenía el mismo, como parte de autorizaciones de gestión en el mismo lugar. A veces se puede hacer ahí mismo. Por ejemplo, en el Sanatorio Allende estaban las oficinas de autorización de CIPSA y de MED. Entonces, si ocurría algo que no estaba autorizado, quedaban bastante cerca, o sea, una literal quedaba al frente de la institución y la otra, el mismo que hacía los trámites estaba dentro, o sea, tenía como un box de consultas, entonces se podía hacer ahí mismo. Pero en otros suelen estar cerca, entonces tienen que ir al lugar. En OCECAC también pudo haber pasado que el centro de habilitación estaba en un lugar y la clínica quedaba recontra lejos, y no coincidía. Estaba a la vuelta, pero como ser ellos tenían una oficina en particular donde se realizaban las autorizaciones y hasta cierta hora. Ah, sí, sí. Y también después agregaron que vos le mandaras todo por WhatsApp. Y era un embole al último porque tenías que esperar una semana mínimo la respuesta. Y cuando te respondían, te decían, mira, te faltó mandarme el recibo de sueldo, no te mandaban toda la info. Bueno, ahí ya entra una cuestión de ellos de tener como mejor entrelazados los sistemas. Ah, yo me meto, pero me parece que eso es lo que fallaba. Sí, sí. Que ellos tengan más rápida como gestión de los afiliados, que estén de alta o de baja, ¿no? O sea, como eso se hace como en el padrón de las obras sociales, que estén actualizados. Eso le corresponde a la obra social, no le corresponde al secretario saber eso, porque no es una gestión que realiza. ¿Sabes lo que es el secretario? Y la facturación, bueno, era ahí a la vuelta en la central de Obsecar. O sea, se pagaba ahí, digamos. Nosotros, Claro. depende de dónde trabajemos, si vamos a tener que facturar nosotros la autorización y esas cosas o en la obra social. Sí, eso en algunas sigue siendo igual, que ahí como que el afiliado es el que se tiene que responsabilizar de las autorizaciones, que las puede como presolicitar mandando vía WhatsApp o cargándolo a como un portal que tienen dentro de su obra social, si está un poco modernizado, van cargando la gestión y de ahí se los van autorizando, pero también puede demorar, depende del estudio y depende, por ejemplo, si la persona se había hecho un estudio, un ecodoppler, voy a poner ejemplos que los he visto, un ecodoppler, y después se tenía que hacer uno un poco más invasivo, el segundo sí se lo iba a autorizar, pero iba a demorar entre una semana y algo, porque estaban esperando el informe del anterior, para ver qué pasaba con ese informe y a ver de ahí pasar un estudio más complejo. Eso solía suceder en otras especialidades, pasa algo similar como, para vos te hiciste este estudio y pasado mañana tenés este otro, pero yo necesito saber qué pasó primero con el resultado de ese para poder autorizarte el otro. Eso lo va a hacer desde la obra social, eso no es como facturación de la clínica porque todavía no se realizó el estudio. Pero sí entra dentro de lo que es la facturación de la clínica. En realidad no es de la clínica, de la facturación, sino que el informe del estudio esté rápido para que la obra social lo pueda informar. Por eso algunas personas utilizan el sistema público y privado al mismo tiempo, pero el privado para hacerse más rápido los estudios. O buscar clínicas que saben que los estudios van a estar mucho más rápido que otras. Eso sí suele suceder por esta cuestión de que, dependiendo del diagnóstico de la persona, cuánto no le van a autorizar algunas prácticas.
Bueno, continuando con esto de los pacientes, ya vimos en realidad ahora los órdenes de consulta, los bonos. Esto es lo que el paciente nos daría y nosotros ahí empezamos a identificar qué tipo de paciente es. Obviamente, paciente es toda persona que concurre a una prestación médica. Lo vamos a poner en esa situación. Paciente, ya si empezamos a buscar sinónimos, nos vamos a ir de las ramas, pero lo vamos a poner en esta situación médica. Concurre la atención requiriendo servicio por mesa de entrada o de admisión, que es lo que estábamos viendo recién. Y para la atención de estos pacientes con cobertura médica, los prestatarios, es decir, las prepagas, las obras sociales o la ART, firman convenios con los prestadores, que van a ser clínicas, sanatorios, consultorios y hospitales. O sea, todo lo que estábamos viendo ahora por separado es el resumen de esto que estábamos viendo. Y acá los pacientes pueden ser mutualizados, que son los que van con cobertura médica, que por ejemplo son los que vienen con los bonos y órdenes de consulta, o que vienen con la credencial, que es lo que estábamos viendo hasta recién, o privados, que son de manera particular, que van a abonar esos estudios. Eso no lo tenés, yo lo estoy relatando. No, eso vos no lo tenés. No es de la presentación anterior, es de la que acabo de mandar recién. Sí, ahí me lo- Estos pacientes, sin importar si sean mutualizados o privados, pueden ser directos, es decir, que van a la consulta por voluntad propia. Hola, voy al odontólogo, voy directo. Derivado, bajo control médico, derivado por otro profesional para tratamiento ambulatorio o internación. Ahí sí se parece a lo de las consultas médicas, esas que son en internación, que son derivados. En este caso, el que es derivado, por ejemplo, un médico clínico atiende a un paciente, pero ve que cuando lo oculta, che, a ver, habla un poquito, y mientras la persona habla, no se le siente nada, como que se escucha mucho ruido a nivel pulmonar. Lo puedes derivar con un neumonólogo o lo deriva con un cardiólogo. Eso sería derivar, si ya van o por ejemplo, puede ser otra causa. Si la persona, no sé, no sé cuáles serían, porque también muchos médicos clínicos en algunas observaciones que le piden un análisis de sangre, ven en el análisis de sangre, por ejemplo, che, acá tenés deficiencia de esto y acá tenés más alto este valor, y anda con un endocrinólogo, por poner un ejemplo. O, mira, anda con un endocrinólogo porque puede ser tal cosa, o puede ser con un diabetólogo también. Ahí el médico clínico es como que deriva, porque ve como que esto no No es... está bien o no es normal de un parámetro como para. Claro, entonces ahí lo mismo en pediatra. El pediatra puede estar viendo, pero después ve como, che, mira, esto va a tener que ser un pediatra especializado en esta área, por ejemplo, cardiología pediátrica. O el mismo ginecólogo, que a lo mejor ver alteraciones, obstetra ginecólogo, ver alteraciones del paciente, lo deriva con otros porque a lo mejor está corriendo riesgo el embarazo. Que él puede ir controlando una parte, pero necesita gestión con otro profesional. Eso sería el derivado. Y después tenemos el de urgencia, que es un accidente de tránsito, accidente doméstico o accidente de trabajo. La persona va a acudir porque ocurrió algo. El de accidente de trabajo sería el de ART. Entonces, por accidente de tránsito, doméstico o de trabajo, acuden al nosocomio, en este caso entrarían por guardia, no van a ir, justo acabo de tener un accidente, me da un turno con el médico, tal, no, va directo por guardia. Y bueno, en las guardias, dependiendo qué tan grandes sean, hay diferentes especialistas. O sea, es como, O casualidad que vos vas y no está el especialista que a lo mejor bueno, por ejemplo, un traumatólogo por ahí ha pasado que no, mira, no tengo un traumatólogo ahora. sí, Te voy a tener que derivar a otro, te derivan a otro lado de autoridad social, si hay ya un traumatólogo. en el sanatorio Allende, yo he trabajado ahí, siempre en las guardias hay un cardiólogo, porque hay guardia cardiológica, guardia traumatológica, ginecológica había como a medias, es como que estaba, pero no es que estaba fijo. O sea, siempre fijo estaba el de traumatología y el de cardiología. Obviamente clínica médica, y después empezaron a veces a poner guardias oftalmológicas. Pero igual, oftalmología en el Sanatorio Allende estaba en un edificio que quedaba al costado, pero como para que tengan, porque a veces son guardias que se necesitan, pero por ejemplo no había una guardia, no sé, muy específica. En la Reina Fabiola también hay así traumatología, cardiología, todo por separado. Están, a veces pueden estar en el mismo lugar o están por separado, pero existen porque suelen ser de las más comunes, o sea, una caída, una fractura.
Entonces, como, mira, justo no tengo guardia traumatológica. ¿Qué hago? Pediatra Ay, siempre hay. O sea, si he ido a veces a la guardia, y pediatra, no sé, es una cantidad de niños que están siempre en las guardias. En el sanatorio Cañada no hay, vos vas a una guardia y dependiendo qué es lo que te pase, si no te derivaban en la clínica del sol. Ay, mira. Yo he pasado que he ido a ginecología y no tienen ginecólogo y te derivan a la clínica del sol porque tienen convenio germo en la clínica del sol. Ay, mira, esa parte no sabía. Claro, y hay como clínica materno-infantil. Claro, pero no era de materno infantil, era de ginecología como otra cosa. Sí, Y te derivan. Era un trastorno porque te allá. sí, uno que no queda ahí cerca. Y bueno, pasa. Pero bueno, es como para que sepan que en las guardias, a veces hasta que llegue el profesional, le van a decir, mira, está espera, y lo estamos llamando para que venga, porque se van sorteando en el servicio gente que tiene que cubrir las guardias. A los profesionales no les gusta estar en las guardias, la verdad. No hay ninguno que diga, qué disfrute, me voy a la guardia. Pero es como que lo tienen que hacer porque suman como, es un convenio, dependiendo del lugar, obviamente, ¿no? Pero por lo menos yo sabía en el área en el que estaba que es como, me tengo que ir a la guardia para cubrir horas, es como que hacen eso también. Sí, es como que dentro del servicio se van sorteando, no es casi nunca un mismo médico que está ahí. Por lo menos en el servicio en el que yo estaba sabía que funcionaba de esa forma. Pero esto yo lo pongo de los tipos de pacientes para que sepan que pueden ser obviamente privados o mutualizados con cobertura médica y por qué pueden acceder a ese servicio de atención de diferentes formas. Y por último, lo que vamos a ver en esta clase de hoy es la historia clínica. Vamos a repasarlo después en la clase siguiente. Pero acá ya sería la instancia final. Siempre recordemos que la persona hizo un viajecito en el sentido de que sacó un turno. Se lo dieron al turno. Fue al lugar, lo hemos recepcionado. Hoy recibimos el bono de consulta, lo hemos cargado el sistema, me olvido la parte anterior de lo del turnero, lo hemos sacado del turnero, él nos dio la credencial o nos mostró el token, lo cargamos, utilizamos el código correspondiente y ahora está en la sala de espera, aguardando que lo llame el médico. Ahora él pasaría al consultorio, en todo este trayecto que hemos hecho. Cuando pasa consultorio, le hemos informado, hay una demora de 2 pacientes, si quiere ir a tomarse un cafecito, váyase a fumar un cigarrillo, vaya y vuelva, preste atención a la pantalla que lo van a estar llamando. Entonces el médico lo llama y ahora pasa la consulta. Cuando pasa la consulta, ahí ocurre este procedimiento que es la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal que surge del contacto entre el profesional de la salud, cualquiera sea la especialidad, y el paciente. Ahí se va a encargar, el médico se encarga de recoger la información necesaria para la correcta atención de ese paciente. Por ejemplo, le pregunta peso y talla, por ejemplo, en el caso de los bebés, no es que le preguntan a mí, les hace eso, les pregunta antecedentes familiares, si es la primera vez que acude y por qué acude, o es para una receta médica, todos esos datos que a veces les preguntan, los médicos los van anotando. Lo que yo les mencionaba, que el sistema público de salud, no me animo a decir en toda la provincia, lo voy a centralizar solo en la ciudad, está interconectado. O sea, cualquier profesional de la salud pública ingresa colocando el número de documento, a lo mejor de ese paciente, por cómo está registrado, y pueden ver todos los profesionales porque han acudido a anteriores consultas. En el privado, en el sistema privado de salud, eso lo tiene cada clínica, no están interconectados, ni tampoco el privado está interconectado con el público. Creo que lo han querido modificar, todavía no sé si se ha logrado, porque eso demanda en realidad una infraestructura de servicio, o sea, y de pasarse datos individuales. Entonces ahí todavía puede que no se haya completado, pero es una idea en el sentido de que sirve mucho para ver patologías de pacientes y que la persona no tenga que estar acarreando todos los estudios de cada institución. O sea, es como que es más resolutivo. O en el caso de algunos lugares que han ocurrido situaciones de violencia o de dejaciones de la persona, porque, che, ¿cómo es que nadie lo vio, nadie lo registró? Y en realidad sí iban registrando, pero nadie les saltaba una alerta de, che, guarda con este paciente que está viniendo de esta forma. Lo digo porque a veces hay casos de, hay uno medio conocido de una madre que creo que es de Mar del Plata, que ha tenido hijos anteriormente y todos fallecían de diferentes formas y todo eso ha quedado registrado, pero como era, se atendían diferentes clínicas,
no había una conexión. Eso también sucede con otros casos, no son de Argentina, son de otros países, que la persona al atenderse en diferentes lugares se registran esas alertas, pero nunca se terminan de conectar. Entonces, hace que el sistema de salud sea ineficiente a la hora de la prevención de algunas situaciones que pueden, obviamente, hacer una alerta o ayudar al procedimiento de ese paciente en la investigación del diagnóstico. Profe, en el área pública no es así, ¿no? Está conectado en el área pública. Sí, por No me eso. animo a decir en toda la provincia. Sé que en la ciudad sí. Sí, en la ciudad sé que sí, también. O sea, que si fuiste al infantil y después te fuiste al de niño, lo atendiste, está al lado y le pasó esto, tal y cual cosa. O sea, sí está Claro. conectado. Sí, sí. Claro, porque en el neonatal también es así. Sí, por eso, porque es sistema público. Pero si ustedes fueran a la Reina Fabiola, a la Clínica del Sol, de manera individual, no hay registro porque no se conectan. Eso es lo que quería justo hacer. Es lo que faltaría, digamos, en lo que es privado. Claro, en las privadas, porque cada uno tiene un sistema propio, también la historia clínica en cada institución va a cambiar dependiendo del presupuesto, como está GECLISA para cargar a los pacientes, o a lo mejor un sistema propio de carga, de turnos y de consultas. Con la historia clínica pasa igual. Muchas veces, por ejemplo, si van con un profesional que no trabaja en una clínica, sino que es de manera individual, y la historia clínica son carpetas que tiene guardadas, no sé si en un drive o en un drive, digo, porque puede ingresar desde cualquier compu, ingresando con su mail. Pero si las tiene en una sola compu específica, ahí está toda la historia clínica de ese paciente. Le roban la compu o deja de funcionar, chao, historia clínica. O sea, ¿cuál es el respaldo? Esto lo digo si el profesional trabaja de manera individual o es una clínica chiquita que no tiene un sistema en sí y cómo accede. Entonces, esas son las diferencias de por qué es importante la historia clínica, por un documento médico legal. La historia clínica sí se utiliza para alguna mala, no es mala praxis, pero algo que haya sucedido y hay un respaldo. Por ejemplo, el médico me daba la medicación, yo la tomaba y no surgía efecto, o me daban unas medicaciones que andaba a chequear de dónde eran, que no eran de un laboratorio, eran de preparaciones propias. Lo digo, por ejemplo, acá se me cae un poco el documento, con Giselle Rímolo. Ella estuvo presa primero que ella no era profesional de la salud, entonces medicaba gente porque era famosa, porque en ese momento, entonces la gente que consumía esos medicamentos terminó, algunos muriendo, por eso se arma el juicio. O, por ejemplo, acá cuando veamos internación van a ver que es diferente la historia clínica, que es la de los pacientes, y la historia clínica de internación o de cirugía, porque ahí mismo, cuando previo a la cirugía, se firma un consentimiento obligatorio. Ahí puede, dentro del diagnóstico o no, ocurrir alguna situación. En la historia clínica, como es la persona que acuda, es el mismo médico que registra. Entonces, es un documento legal de, por ejemplo, bueno, qué medicación se le da, el tratamiento, el pronóstico, todo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ahí sale, por ejemplo, si tiene antecedentes familiares, se cargan los estudios y sirve mucho cuando el paciente, por ejemplo, tiene una póliza de seguro, fallece y el auditor o el que trabaja en los seguros busca la historia clínica porque lo presenta como dentro del caso que tiene para que después la familia lo cobre. O a veces, por ejemplo, se necesita el médico que lo atendía, el último médico, si es un cardiólogo, que constate que todo lo que figuraba en la historia clínica era por antecedentes o se fue desarrollando después, todo eso. O sea, me ha pasado de que yo recabar información y le pedí al médico que apareciera. O sea, el médico después tiene que hacer como un informe de eso. Consulta. ¿Cómo se puede pedir esa historia clínica? En mi caso, yo tuve Obsecar y también, bueno, después otra, cuando me atendí un par de años en el Allende. Sí. Y ahora necesito esas historias clínicas porque yo no tengo operación en la pierna y bueno, necesito, bueno, cuando vaya a otro lugar, tener esa información para no repetir todos los estudios, para ver cómo fue evolucionando mi pierna. Claro, en esos casos, por ejemplo, en el Sanatorio Allende
No hay un número puntual al cual llamar, pero pueden ir o con la secretaria te va a dar la historia clínica del médico con el que te atendías. Y si no, lo otro es pedir en mesa de informes que te den la historia clínica completa. No la van a dar en el mismo día, salvo que No, obviamente que no, pero que sea de una sola hoja. Si no te lo dan, si no te lo dan, Sí. no fotocopia, todo se deja eso en la institución, te dan fotocopias, Claro. no te dan la original. No, es que está cargado todo en un sistema. O sea, te van a Yo imprimir. creo que yo quise atender acá en la Unidad Nacional y ahí me dieron fotocopia y se quedaron con los originales. Sí, sí, sí. claro, Y como depende de la una- cantidad de tiempo que esté la historia clínica. Es lo que da. No, más que nada si es física, si por ejemplo el médico agarraba, escribía, los estudios se imprimían, todo. Sí, metes todo por los estudios. No, por eso, esto porque es medio viejo, ¿no? Cuando es física la historia clínica, queda archivada. O sea, se archiva, se manda a un lugar. Entonces tienen que pedirle al que esté en el archivo que lo busque, lo traiga, le saca fotocopia, le dan la copia y el original siempre es de la clínica. Cuando empieza a ser digitalizada, solamente tienen que recabar esa información e imprimirla. Pero a veces demanda tiempo porque tienen que estar buscando entre los estudios, depende qué tipo de estudios, algunos sí ¿Por son. qué fecha? ¿Qué fecha? Claro, sí. Ahí va a demorar un poquito, pero va a estar. Entonces vos tenés que pedirlas y es una obligación que se las entregue. Si les dicen, no, no se entrega, no, es una obligación de cualquier afiliado o algo que sea. Digital o impresa, Pero esta cambia con la historia clínica de internación. La de internación a veces no se entrega porque es un sistema de la internación que ocurría ahí mismo. Puede que a lo mejor te den que haya como un resumen, pero no te van a dar completa porque a veces porque hay muchos pasos, el que te da, la dieta que te dan en un momento, el horario de visita, cuando sí. te paran la atención, si te cambiaron el suelo, Por todo eso, queda registrado. haciendo esas diferencias, porque después volvemos a ver historia clínica de internación, cambia levemente, pero la que sí sirve con fundamento es la historia clínica de médica, o sea, cuando acuden a las consultas y todo eso. Eso como para que lo tengan en cuenta. Y la historia clínica construye un documento principal en un sistema de información hospitalaria que es imprescindible en su vertiente asistencial, administrativo y además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente. Es lo que vos mencionabas, claro. Ahí vos tenés estudios, consultas, diagnósticos, evoluciones mismas que te has hecho en otra clínica, que a veces lo tenés que llevar a una nueva. Y el médico, si tiene esa información, muchísimo mejor, es más eficiente el trabajo. En las historias clínicas públicas, todo eso ya estaría. Por ejemplo, ustedes pueden ingresar a veces al Ciudadano Digital y tienen el carnet de vacunación y todo eso, gestión de turnos, que a veces les aparece. No sé si los estudios, ahí no quiero inventar, la verdad que no quiero inventar, pero por lo menos el carnet de vacunación, que todo el mundo lo perdía, ahora lo tienen. Eso es lo único. Sí. Eso es algo bastante positivo. Y para ir finalizando, dentro de la historia clínica, lo que va a aparecer es la anamnesis, el examen físico, exámenes complementarios y diagnóstico presuntivo. La anamnesis es la información que surge de esa entrevista. Por ejemplo, ustedes ingresaron, ahora ingresó el paciente y le cuenta, no, vengo porque tengo acá un poco de dolor en la espalda, no sé si es porque hace frío, yo fumo, entonces ahí empiezan a aparecer los antecedentes. Y en su familia hubo problemas de cuestión pulmonar. Sí, mi papá tuvo cáncer de pulmón, fumaba un montón, por poner un ejemplo, ¿no? O no, yo trabajo en una fábrica de químicos, por poner otra. Entonces todo eso va influenciando en quizás en el malestar o irritación de las fosas nasales que tenga esa persona puntualmente. Después aparece el examen físico, que es a través de la inspección, palpación, percusión y auscultación del paciente, que se registra. Exámenes complementarios, eso a veces no ocurre dentro de la historia clínica en el consultorio, sino que le pide exámenes. Por ejemplo, a ver, hágase una placa de tórax y vuelva, cuando tenga el resultado vuelve. O hágase una prueba de espirometría, en la que el paciente sopla para ver la capacidad pulmonar. Esos serían complementarios. Un análisis de sangre, una radiografía. Una vez que tiene eso, mientras tanto hay un diagnóstico presuntivo, porque para poder autorizar esos estudios, ponerle un diagnóstico, y hay una presunción de ese diagnóstico a partir de esta consulta que ocurre. Entonces, un diagnóstico presuntivo puede ser, no sé,
tendré que revisar, justo elegí un caso de neumonología y no me sé los diagnósticos puntuales, pero puede ser efisema, eso ahí ya me fui muy fuerte, pero ese lo autorizaría cualquier estudio. Una fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, muy bien, ya hay diagnósticos, hay conocimiento. El profesor tiene ese, hizo todo el Claro. la compañía con sí, y es porque tiene fibrosis pulmonar, y bueno, una vez por año tiene que hacerse spirometría, se tiene que hacer radiografía de tórax para que justamente un medicamento que toma Le siga le cubriendo. siga cubriendo, si no, no. Tiene que ser por vía excepción. Medicamento por sí. vía excepción. Mira. Es por vano. Sí, en esos casos sí, porque tenés que presentar que primero estás con vida, que tenés, que tenés ese mismo diagnóstico y no se ha curado. Es un medicamento oncológico, más allá de que no tiene un problema oncológico, pero ese medicamento para eso tiene que hacerse todo eso por la fibrosis. Sí, es para que se lo siga autorizando, si no ahí lo tiene que pagar de manera Por particular. eso tiene que hacer todo eso. ¿Sí? Bueno, igual le sirve de control para Sí. ver la evolución. Sí. Y bueno, hemos finalizado por hoy, son las 12. Espero que haya servido bastante informativa la clase también. Se están volviendo también mucho más dinámicas, obviamente. Y nos vemos el viernes que viene. ¿Qué les voy a dar de tarea? Tienen una pequeña tareita para el viernes que viene. Buscar pedidos que tengan de recetas médicas que les hayan quedado, o a lo mejor les sacaron una foto porque lo tenían. Che, cómprame este medicamento, una foto. O pedidos de estudios. Si no hay ni uno ni el otro, una caja de medicamentos que tengan en su casa. De cualquiera. O me buscan una foto en internet. Esa sería la tarea. Una receta médica, un pedido médico que haya quedado donde es. A lo mejor justo tienen un familiar que tiene que ir a hacerse a estudio. Sáquenle una foto. Si no ocurre ni uno o el otro, una caja de medicamentos que tengan en su casa. Porque vamos a empezar a ver las recetas y pedidos médicos. Claro, vamos a ver así medio superficial eso, pero que va a tener mucho sentido a la hora de cuando tenemos que leer los pedidos médicos, cuando tenemos que leer la letra del médico. Eso es lo que vamos a indagar la clase que viene. Así que esa es la pequeña tarea. Bueno, chiquis, un gusto verlas de nuevo virtual y presencial y nos vemos